La caída de un matrimonio de conveniencia. Han transcurrido más de 2 años desde que contraje matrimonio con Daniel Márquez. Aunque no es un periodo excepcionalmente extenso, ha sido tiempo más que suficiente para experimentar toda clase de adversidades y desencantos como esposa, particularmente en lo que concierne al rol que se esperaba de mí en una familia como la suya. Los Márquez no pertenecían a esas dinastías corporativas que controlan el destino del país, pero sí eran una familia de empresarios exitosos que disfrutaban de una vida sumamente cómoda. Mi suegro, don Rodrigo Márquez, presidente de la compañía, era un caballero discreto y de porte distinguido. Dedicaba sus días al cuidado de su colección de relojes antiguos y a una modesta bodega de vinos. Mi suegra, doña Victoria Sandoval, representaba el polo opuesto. Era una mujer astuta, perspicaz y no dudaba en lanzar comentarios cortantes y dolorosos. Desde mi primera visita para conocerlos, percibí el hielo en su mirada. Doña Victoria me criticó sin tapujos por mi delgadez, mi aparente falta de conversación y por provenir de una región pequeña, afirmando que no cumplía los estándares de su linaje. Sin embargo, en aquel entonces Daniel me amaba profundamente e insistió en que no se casaría con ninguna otra persona. Llegó incluso a amenazar con permanecer soltero de por vida si no era conmigo. Supongo que ella sintió compasión por su único hijo, o quizás pensó que una nuera sumisa de fuera de la capital sería fácil de controlar. Finalmente, de mala gana, otorgó su consentimiento. Se celebró la boda y me convertí oficialmente en parte de la familia Márquez. La vida matrimonial fue exactamente como la había anticipado. Mi suegra no me tenía estima alguna, pero eso no significaba que no me asignara responsabilidades. Existía un conjunto de normas no escritas que debía aprender por mi cuenta. Los platos debían enjuagarse 3 veces después de cada comida. La ropa debía lavarse separada por colores y la casa debía limpiarse 2 veces al día para considerarse impecable. Estas tareas no me resultaban especialmente difíciles. El problema radicaba en que, al menor error, ella se abalanzaba sobre mi inclemencia. A veces sus palabras hirientes me atormentaban durante días enteros. ¿Es que no sabes hacer nada correctamente? Esto parece un chiquero, no la casa de una familia decente. Supongo que a ti te parece normal vivir así, me decía justo después de que yo hubiera terminado de limpiar. ¿Este guiso lo has preparado para personas o para animales? ¿Quién va a poder comer algo tan salado? Comentaba, a pesar de que el resto de la familia comía sin quejarse y parecía disfrutarlo. No obstante, por el bien de la armonía familiar, conocía mi lugar y soportaba con paciencia. Dijera lo que dijera mi suegra, yo simplemente bajaba la cabeza y respondía, disculpe, suegra, ha sido mi error. Cuando me regañaba injustamente, esperaba a que se calmara y luego me acercaba en silencio para disculparme e intentar explicarme con tranquilidad. Me consolaba pensando, es la edad, tiene cambios de temperamento. Como buena hija política, debo ser comprensiva. Mi suegro, testigo frecuente de estas escenas, se limitaba a negar con la cabeza y suspirar. Pero le tenía tanto temor a su esposa que no se atrevía a intervenir. La convivencia con mi suegra me estaba agotando. Pero Daniel me había hecho una promesa, en cuanto tuviéramos un hijo y este alcanzara edad para la guardería, compraríamos nuestro propio apartamento y nos independizaríamos. Me aferré a esa promesa para sobrevivir día tras día. Sin embargo, cuanto más se retrasaba el embarazo, más crecía el resentimiento de mi suegra. Me obligaba a beber amargas infusiones de hierbas que conseguía en herbolarios de renombre por toda la ciudad. Cada vez que yo hacía una mueca de disgusto, ella soltaba, si no quieres beberlo, ni sueñes con darme un nieto. ¿De qué sirve una mujer incapaz de concebir? Sus palabras se clavaban en mi corazón como dagas afiladas. Finalmente, Daniel y yo acudimos al médico para realizarnos exámenes. El doctor nos informó que ambos estábamos perfectamente sanos y que simplemente no había llegado el momento adecuado. Pero a los ojos de doña Victoria, toda la culpa era exclusivamente mía. Mala hierba nunca muere ni da fruto, murmuraba cada vez que me veía. Y entonces llegó el día fatídico, irónicamente el día de mi 26º cumpleaños. Aquella mañana, mientras ordenaba el automóvil de Daniel, encontré por casualidad una caja de terciopelo rojo en la guantera. La curiosidad me venció y la abrí. Dentro había un collar deslumbrante, un colgante en forma de corazón, cubierto de pequeños diamantes, exquisitamente tallado. El corazón me dio un vuelco. Sin duda era el regalo de cumpleaños que Daniel me había preparado. Siempre había sido un hombre atento y romántico, sonriendo. Volví a colocar la caja cuidadosamente en su lugar y fingí no haber visto nada, esperando con ilusión que llegara la noche, imaginando el momento en que él mismo me lo colocaría alrededor del cuello. Pero la noche llegó y se fue. Al terminar la cena, Daniel no dio señal alguna. Después de ver la serie de televisión en familia, simplemente bostezó y me apuró para ir a dormir. Había olvidado por completo mi cumpleaños, ni una sola palabra de felicitación, mis expectativas se enfriaron y la decepción ocupó su lugar. Un nudo de amargura se formó en mi garganta. Esa noche me di la vuelta en la cama y fingí estar dormida.
Cuando Daniel me rodeó con su brazo para abrazarme, notó que mis hombros temblaban y se sobresaltó. ¿Qué te ocurre? ¿Tienes frío? Preguntó, no respondí. Él me sacudió suavemente. ¿Estás enfadada conmigo por algo? Dímelo. Ante su insistencia, rompí a llorar y le reproché entre sollozos, ¿has olvidado qué día es hoy? Daniel se quedó en blanco un instante y luego, como si acabara de recordarlo, chasqueó la lengua. Ah, tu cumpleaños. Perdóname, cariño, de verdad he estado sobrecargado de trabajo estos días. Se disculpó atropelladamente mientras me besaba el cabello y las mejillas. Mi disgusto se fue calmando. Cuando dejé de llorar, me prometió, mañana te lo compensaré adecuadamente. Una cena romántica en tu restaurante favorito. ¿Qué te parece? Asentí. Me abrazó con más fuerza, susurrándome palabras de amor. Esa noche hicimos las paces. La cena romántica del día siguiente y un enorme ramo de rosas, casi tan grande como yo, me hicieron olvidar el disgusto inicial. Me dije a mí misma, solo se le olvidó porque estaba ocupado. Lo importante es que todavía me ama. Pero estaba equivocada. Una cruel coincidencia me abofeteó en la cara. Al día siguiente por la tarde, mientras revisaba Instagram, me topé con una publicación de Sara Romero, la mejor amiga de Daniel desde la universidad. Sara había subido un precioso selfie y en su cuello brillaba un collar. Se me paró el corazón. Era ese collar, el colgante de corazón cubierto de pequeños diamantes. Me froté los ojos varias veces, incapaz de creerlo, pero no cabía duda. Recordaba perfectamente cada diamante y cada curva del colgante. El texto de la publicación de Sara fue una puñalada directa a mi corazón, gracias por el regalo sorpresa. Me encanta. Debajo se sucedían los comentarios de sus amigos. Uno de ellos bromeaba, vaya, ¿te lo ha regalado tu novio? Sara se limitó a responder con un emoticono de una cara sonriente, guiñando un ojo. Me temblaron tanto las manos que casi se me cae el móvil. El regalo no era para mí. El regalo, que mi marido guardaba con tanto esmero en una caja de terciopelo rojo, era para su mejor amiga. La cena romántica, las rosas, todo había sido una torpe farsa para tapar su olvido o para ocultar una verdad mucho más terrible. La rabia me consumía, pero yo era experta en contenerme. No monté una escena. Decidí reunir pruebas en silencio. Quería ver hasta dónde había llegado su relación. El refrán nunca falla, antes se coge a un mentiroso que a un cojo. No tuve que esperar mucho. Apenas 2 semanas después de descubrir el collar del destino, obtuve la respuesta a todas mis preguntas. Aquel día le comuniqué a la familia que iba a mi pueblo a pasar un par de días por un asunto familiar. En realidad, solo fui hasta la estación de autobuses. Hice tiempo en una cafetería cercana y luego volví en taxi para esconderme en un pequeño callejón frente a nuestra casa. Sabía que Daniel y Sara eran muy cercanos, pero no sabía desde cuándo esa cercanía había cruzado la línea de la amistad. Daniel siempre se refería a ella como su hermana pequeña, su alma gemela. Me había contado todo sobre ella, su familia, su trabajo, incluso sus relaciones pasadas. Hubo un tiempo en que yo también lo creí y traté a Sara como a una amiga, pero ahora esa confianza se había hecho añicos. Sobre las 7 de la tarde, Daniel volvió en automóvil. No entró directamente en casa. Aparcó en la esquina del callejón y hizo una llamada. Con un mal presentimiento, contuve la respiración y esperé. Efectivamente, apenas 5 minutos después, apareció la figura familiar de Sara Romero. Llevaba un vestido corto y ajustado y se acercó a la ventanilla del conductor. Daniel bajó la ventanilla y le sonrió. Intercambiaron unas palabras que no pude oír. De repente, Daniel se inclinó por la ventanilla, le rodeó el cuello con el brazo y la atrajo hacia él. La besó. Un beso profundo y apasionado, justo en el callejón de nuestra casa, a pocos pasos de donde su esposa supuestamente le esperaba con anhelo. La sangre me hirvió, toda la paciencia y las emociones que había reprimido durante tanto tiempo estallaron. Salí corriendo del callejón. No podía pensar en nada. El sonido de mis tacones resonaba con fuerza en el asfalto seco. Daniel y Sara se giraron sobresaltados. La expresión de Daniel pasó del asombro al pánico. Sara, en cambio, se limitó a esbozar una leve sonrisa. A mis ojos, una sonrisa de pura provocación. Una bofetada ardiente aterrizó en el bonito rostro de Sara. Puse en ella toda mi rabia y mi dolor acumulados. Zorra. Roba maridos, grité. Sara se tambaleó con una mejilla enrojecida y hinchada. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel saltó del automóvil y me agarró bruscamente del brazo. «Pero, ¿qué haces? ¿Estás loca?», gritó. «¿Qué? ¿Si estoy loca? Mira quién habla. Miraos vosotros y lo que hacíais a mis espaldas», grité mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Intenté soltarme y abalanzarme de nuevo sobre Sara. Pero Daniel me sujetaba con demasiada fuerza. Lejos de protegerme o darme una explicación, estaba defendiendo a su amante. Se dirigió a Sara. «Vete primero, te llamo luego». Y sin importarle mis gritos, me retuvo con fuerza mientras Sara se alejaba tranquilamente. La vi desaparecer tras los edificios, dejándome sola en mi dolor y mi humillación.
Cuando nos quedamos solos, Daniel me soltó. Aún cegada por la ira, empecé a golpear su pecho con los puños. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué he hecho yo mal? Basta ya. Deja de montar un escándalo, gritó él, y de repente me empujó con violencia. Me empujó tan fuerte que perdí el equilibrio y caí al frío suelo. Pero el dolor de la caída no era nada comparado con el que sentía en el corazón. Era como si alguien me lo estuviera estrujando. Levanté la vista hacia el hombre al que había amado, al que había confiado mi vida. Su rostro me resultaba ahora extrañamente desconocido, frío y cruel. No hagas estupideces. Si quieres seguir viviendo tranquilamente en esta casa, limítate a tener un hijo y a obedecer, dijo con frialdad. Sus palabras fueron como un jarro de agua helada. Me quedé paralizada. No era una disculpa ni una explicación, era una amenaza. Limítate a tener un hijo y a obedecer. A sus ojos, eso era todo lo que yo era, una máquina de parir, una muñeca obediente. El amor, la confianza, las promesas, todo había sido una mentira. Me levanté tambaleándome. No dije nada más. Me di la vuelta y entré en casa. Mi corazón estaba hecho pedazos. Esa noche no lloré más. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, tomé una decisión. No podía vivir ni un día más en medio de ese engaño. Escribí un mensaje para mis padres y mis suegros. Mañana por la noche tengo algo importante que decirles. Les ruego que estén todos presentes. A la noche siguiente, el ambiente en el salón era tan pesado como el de un funeral. Mis padres, que habían venido del pueblo, tenían el rostro lleno de preocupación. Mi suegro permanecía en silencio junto a su vitrina de relojes. Mi suegra me observaba con una mirada inquisitiva y desagradable. Daniel estaba sentado a su lado, con la cabeza gacha. Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. Lo conté todo, desde el incidente del collar hasta la escena del beso en el callejón. Anuncié la infidelidad de Daniel delante de toda la familia. Esperaba que todos, especialmente mis suegros, me dieran un juicio justo y reprendieran a Daniel. Al oír mi historia, mis padres palidecieron de rabia y de pena por su hija. Mi padre se levantó para decir algo, pero mi suegra se le adelantó. Bebió un sorbo de su infusión con indiferencia y luego me miró con desdén. ¿Y montas todo este escándalo por esa tontería? Ya que no eres capaz de darle un hijo. Tendrá que buscarlo fuera. ¿A qué viene tanto drama? Al escuchar las crueles palabras de mi suegra, me quedé sin habla. Esa era mi suegra, la mujer a la que había intentado complacer durante los últimos 2 años. Lejos de defender a su nuera o de amonestar a su hijo, consideraba su infidelidad como algo normal, incluso necesario. Me echó toda la culpa a mí, solo porque no podía tener hijos. Mi padre temblaba de ira. Señora Victoria, ¿cómo puede decir algo así? Elena es su nuera y la esposa de su hijo. Doña Victoria se burló. Nuera o no, tiene que saber cuál es su sitio. Una mujer que no puede dar hijos no es más que una carga. La reunión familiar terminó en desastre. Comprendí que ya no había lugar para mí en esa casa. Pensé que las palabras de mi suegra en aquella reunión habían sido el colmo de la crueldad. Pero me equivocaba. Su falta de corazón superaba mi imaginación. Después de esa noche, el aire en la casa se volvió irrespirable. Daniel me evitaba. Salía temprano, volvía tarde y algunos días ni siquiera aparecía. No se disculpó ni dio explicaciones. Actuaba como si la culpable fuera yo, como si revelar su infidelidad fuera un pecado imperdonable. Mi suegro a veces me miraba con lástima. Me ofrecía un zumo de naranja o me servía la mejor parte del plato, pero solo cuando doña Victoria no estaba presente. Era un buen hombre, pero su bondad se convertía en debilidad ante el despotismo de su esposa. Y mi suegra, doña Victoria, ya no intentaba ocultar su aversión. Me criticaba y se burlaba de mí abiertamente delante del servicio. No es capaz ni de tener un crío. Y ahora monta estos numeritos por unos celos absurdos y pone la casa patas arriba. Vaya desgracia nos ha traído. Soporté en silencio. Mi orgullo estaba por los suelos, pero me aferraba a la débil esperanza de que Daniel cambiara, de que se diera cuenta de su error y volviera a mí, de que aún podíamos salvar nuestro matrimonio. Yo era su esposa legalmente reconocida. No podían desecharme como un objeto que ya no sirve. Pero apenas 3 días después de la reunión familiar, doña Victoria extinguió hasta la última brasa de mi esperanza. Aquella tarde, mientras limpiaba nuestro dormitorio, irrumpió en la habitación sin llamar. En sus manos sostenía una maleta de viaje vacía. Sin mediar palabra, se dirigía a mi armario, lo abrió de par en par y empezó a sacar mi ropa bruscamente y a meterla de cualquier manera en la maleta. Me quedé helada, sin entender lo que estaba pasando. Suegra, ¿qué está haciendo? Sin siquiera mirarme, continuó arrojando mi ropa, incluso mi lencería, a la maleta. ¿Todavía no lo entiendes? Haz la maleta y lárgate de mi casa ahora mismo. En esta casa no hay sitio para una mujer como tú. Corrí hacia ella y la agarré del brazo gritando. Suegra, no puede hacer esto. Soy la esposa de Daniel. Soy su nuera. Se zafó de mi mano y me fulminó con la mirada.
Sus ojos ardían de puro odio. Nuera, tú no te mereces ese título. Esta casa necesita un heredero que continúe el linaje. No necesitamos una gallina estéril. Daniel ya ha encontrado a alguien que te sustituya. Asume tu lugar y desaparece de mi vista. Cada una de sus palabras era un martillazo en mi pecho. El dolor y la rabia me ahogaban. Intenté apelar a su último resquicio de razón. Aunque usted me odie, soy su nuera legalmente. Solo llevamos 2 años casados. Es normal que, a veces, los hijos tarden en llegar. Que no los tenga todavía no significa que no pueda tenerlos. Suegra, entiendo que me deteste, pero debería estar del lado de lo que es justo. La infidelidad de Daniel es claramente un error. ¿Cómo puede protegerlo a él y echarme a mí? Doña Victoria soltó una carcajada. Su sonrisa era una mueca torcida y llena de desprecio. Lo justo es lo que me da un nieto. Una mujer estéril y venenosa como tú no me sirve para nada. Deja de dar la lata, coge tus cosas y desaparece. Empujó la maleta mal hecha hacia mí. La ropa se salía por los lados. La camisa, que Daniel me había regalado por nuestro primer aniversario, estaba arrugada y atrapada en una de las ruedas. Justo en ese momento apareció mi suegro. Al ver la escena se quedó horrorizado. Victoria, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la echas? Tú no te metas, le gritó ella a su marido. Esto es un asunto de mujeres, no te incumbe. Ya he tomado una decisión. O ella o yo en esta casa. Mi suegro intentó interceder, impotente, pero no pudo contra ella. Me miró con una expresión de absoluta derrota. Suspiró profundamente, se dio la vuelta en silencio y bajó las escaleras. Su retirada fue como un veredicto final, el punto y final de mi matrimonio. Ya no tenía nada más que decir. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de nostalgia. Lloraba por mi destino. Por los 2 años de mi juventud sacrificados por una familia que me despreciaba. Me arrodillé en silencio y empecé a doblar de nuevo la ropa que había sido arrojada, de cualquier manera, guardándola ordenadamente en la maleta. No quería irme de una forma patética. Cerré la cremallera. Su sonido me pareció increíblemente triste, como si estuviera trazando una línea que partía mi vida en 2. Antes y después de salir por esa puerta arrastré el equipaje con dificultad. Nunca imaginé que mi papel de nuera de una familia acomodada terminaría de una forma tan miserable. Al pasar por el salón, vi a Daniel sentado allí. No levantó la vista. Mantenía los ojos fijos en la pantalla de su móvil. Probablemente ya escribiéndole un mensaje a Sara con la buena nueva de que el obstáculo yo había sido eliminado. Me detuve frente a él. No lloré ni grité. Solo lo miré con los ojos vacíos. Me voy. Que te vaya bien. Daniel, sin levantar la cabeza, respondió seco, ajá. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe a mi espalda. Todo había terminado. Me quedé en la acera, agarrando con fuerza el asa de la maleta, mirando sin ver a la gente que pasaba. ¿A dónde iba a ir ahora? ¿Qué les diría a mis padres? ¿Que su hija había sido expulsada de casa de sus suegros por no poder tener hijos? La humillación, la tristeza y la desesperación me abrumaron. Me dejé caer junto a la maleta y lloré amargamente como una niña perdida. El mundo que me había esforzado en construir durante los últimos 2 años se había derrumbado por completo. Al atardecer, un chaparrón repentino cayó sobre Madrid. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban mi rostro frío y mis lágrimas saladas se mezclaban con el agua. Seguí sentada allí, en la acera, frente a la puerta de aquella casa que ahora me resultaba extraña. Mi maleta estaba completamente empapada. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo sé que el cielo se oscureció y las farolas se encendieron. No podía ir a casa de mis padres. No quería que me vieran en ese estado tan lamentable. No quería preocuparlos ni hacerles sufrir. Se habían sacrificado toda su vida por mí. No podía convertirme en una carga para ellos en ese momento. En medio de mi desesperación, me acordé de mi prima lejana, Natalia. Era 5 años mayor que yo, y como yo, había venido a Madrid desde el pueblo para buscarse la vida. No se había casado con un rico, pero se las arreglaba bien. Y lo más importante, era una persona de gran corazón y con mucho sentido común. Cuando salía con Daniel, a menudo iba a visitarla a su pequeño apartamento de alquiler. Con manos temblorosas, saqué el móvil de la maleta. Por suerte, no se había mojado. Marqué el número de Natalia. Contuve la respiración mientras sonaba el teléfono. Diga, Elena, contestó. Al oír la voz cálida de mi prima al otro lado de la línea, rompí a llorar. Natalia, yo. No pude terminar la frase por los sollozos. Elena, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Ha ocurrido algo? Preguntó Natalia alarmada. A duras penas respiré hondo y le expliqué brevemente que me habían echado de casa de mis suegros y que no tenía a dónde ir. Dios mío, pero qué gente más cruel. ¿Dónde estás ahora mismo? Dame la dirección, voy a buscarte. Estoy en la calle, delante de la casa. Vale, escúchame. Búscate un sitio a cubierto y espérame ahí. No te muevas. Llego enseguida.
Colgar el teléfono fue como encontrar un salvavidas en medio del océano. Arrastré la pesada maleta por la acera y me refugié de la lluvia bajo el toldo de una tienda. Unos 30 minutos después llegó una moto. Era Natalia, con un chubasquero puesto a toda prisa y una expresión de profunda preocupación. En cuanto me vio, dejó la moto tirada y corrió a abrazarme con fuerza. Pobrecilla mía, tranquila, ya estoy aquí. Vámonos a mi casa. Mi prima ató mi maleta empapada a la parte trasera de la moto y así, bajo la lluvia, emprendimos el camino. El trayecto desde la lujosa urbanización de Daniel hasta el modesto apartamento de alquiler de Natalia en Lavapiés me pareció eterno. Era como una frontera invisible entre dos mundos, uno de falso europel y otro de sincera realidad. El apartamento de Natalia apenas tendría 40 metros cuadrados y estaba amueblado con lo básico, pero todo estaba limpio y ordenado. Rápidamente me trajo una toalla seca y ropa. Primero date una ducha caliente que vas a coger un resfriado. Luego sal que te preparó una tortilla de patatas. Al verla moverse tan atareada, se me volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Aparte de mis padres, era la única persona que me había tratado bien incondicionalmente. Bajo el vapor caliente del baño, me froté el cuerpo como si quisiera limpiar toda la humillación y el dolor de los últimos días. Después de comerme un buen trozo de tortilla caliente, mi cuerpo entró en calor. Natalia se sentó a mi lado y escuchó en silencio todo lo que me había pasado. El incidente del collar, las palabras frías de Daniel, la crueldad de doña Victoria. Mientras escuchaba, no paraba de chasquear la lengua indignada. Menuda gentuza. De nada sirve tener dinero si no se tiene decencia. Elena, haber salido de esa casa es una bendición. No te lamentes. Pero Natalia, es que es tan injusto. ¿Qué he hecho yo mal? Durante 2 años he aguantado y me he esforzado por ser una buena nuera. ¿Y qué he recibido a cambio? Tú no has hecho nada malo, Elena. Los que están mal son ellos. Se aprovecharon de que eres demasiado buena y noble. Piensa que ya ha pasado, que tuviste la mala suerte de toparte con mala gente. Ahora tienes que pensar en qué vas a hacer. De momento, quédate aquí conmigo. El piso es pequeño, pero entre primas nos apañaremos. Mañana me pido el día libre y te ayudo a buscar trabajo. Lo primero es ser independiente económicamente y luego ya veremos. Las palabras de Natalia me hicieron reaccionar. Tenía razón. No podía seguir hundida. Tenía que vivir. Tenía que vivir tan bien que aquellos que me habían pisoteado se arrepintieran. Tenía una carrera universitaria, salud y juventud. ¿Por qué iba a depender de un marido traidor y de una familia cruel? 6 meses después la vida tiene formas extrañas de equilibrar la balanza. Mientras yo reconstruía mi existencia desde cero, trabajando en una empresa de marketing digital que me valoraba por mi talento, el imperio de los Márquez comenzaba a desmoronarse. Natalia me mantuvo informada a través de conocidos mutuos. Daniel había dejado a Sara embarazada, pero ella lo abandonó cuando descubrió que él tenía otra amante más. Doña Victoria, quien tanto había deseado un heredero, se negó a reconocer al hijo ilegítimo. La empresa familiar enfrentaba problemas legales por malas decisiones de Daniel, quien había sido promovido a un cargo para el que no estaba preparado. Don Rodrigo, finalmente, encontró el coraje para enfrentarse a su esposa. Se divorció de Doña Victoria y me buscó para disculparse personalmente. Me contó que siempre había sabido que yo no era el problema, que su hijo había sido criado con demasiadas concesiones y poca responsabilidad, Elena. Me dijo aquel día en una cafetería con los ojos húmedos. Lamento profundamente no haberte protegido. Fui un cobarde, pero quiero que sepas que el mayor favor que mi esposa te hizo fue echarte de esa casa. Te salvó de hundirte con nosotros. Tenía razón. Aquel día bajo la lluvia, cuando pensé que mi vida había terminado, en realidad había comenzado. Aprendí que el valor de una persona no reside en su capacidad de complacer a otros, sino en su capacidad de respetarse a sí misma. Hoy tengo mi propio apartamento, una carrera floreciente y personas que me valoran por quien soy. AV y CSV.